Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al Paradigma del Fútbol. Hoy vamos a hablar de una propuesta de microciclo, de cómo preparar el microciclo semanal, ¿vale? Entonces, de lo que vamos a hablar y de lo que tenemos que tener en cuenta es de cuándo jugamos el partido anterior y de cuándo jugamos el partido siguiente. Es decir, tendremos que tener una planificación más o menos general, más o menos cuántas sesiones vamos a tener a la semana, qué días vamos a entrenar, qué dinámica vamos a darle a cada sesión, pero teniendo en cuenta cuándo hemos jugado y cuándo vamos a jugar. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos tenemos que marcar las fases que va a tener nuestro microciclo, que siempre van a ser las mismas, que va a ser la fase de recuperación, la fase de adquisición y la fase de activación. Y estas fases las tendremos que marcar en los días en función de cuándo juguemos. Si venimos de jugar domingo, la fase de recuperación será lunes o martes. Si venimos de jugar sábado, la fase de recuperación puede ser domingo o lunes y martes también. Y si vamos a jugar el sábado, nuestros días de activación será el viernes o el jueves. Pero si jugamos el domingo, podría ser nuestra fase de activación viernes y sábado, por la mañana, perfectamente. Entonces, tendríamos que ir calibrando las fases en función de cuándo vayamos a jugar y de cuándo hemos jugado. Entonces, a partir de aquí, empezamos a dar a cada día la sesión que le corresponda. Bien, lo primero que yo hago, que nosotros hacemos, es preparar el plan general, a nivel general de toda la semana, que las fases, los MDs, que es el match day, de los días que va a tener, qué dinámica va a tener, sesión de compensación para los que no han jugado, sesión de recuperación, el MD -4, -3, -2 y -1, ¿vale? Cómo vamos a orientar la sesión a nivel general, la orientación de principios, qué vamos a trabajar en cada sesión a nivel conceptual, a nivel táctico, después la orientación condicional, qué vamos a trabajar a nivel físico, qué cualidad física le corresponde a cada sesión. Después, el tipo de tareas que vamos a meter aquí en función del día. Después, las estrategias de recuperación que vamos a tener para los jugadores, que esto básicamente nunca cambia, esto siempre es lo mismo, a menos que haya lesiones, a menos que haya partido entre semana, a menos que haya eh, cosas que alteren la recuperación del jugador, esto siempre se va a mantener, y el trabajo auxiliar que va a tener cada jugador, sobre todo si ha habido lesiones, si hay sobrecargas, etc., que tenemos que planificar, ¿vale? Y a partir de aquí, pues vamos a darle a cada día lo que le corresponde. Bien, el primer día vamos a hablar de cada día y después vamos a hablar a nivel ya dentro de cómo es una sesión, ¿vale? Qué partes tiene la sesión, etc. Lo primero que tenemos que hacer es, en el match day +1, que es el post partido, días de recuperación, puede ser el siguiente día o dar un día de descanso y el siguiente. Es decir, si jugamos sábado, nuestro día de recuperación puede ser el lunes. El domingo lo descansamos, pero la sesión de recuperación no es recuperar, es descansar. Recuperar es entrenar con unos ciertos parámetros. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a dividir el grupo en dos. Primero, por un lado, los starters, jugadores titulares que han jugado más de 60 minutos, que harán una recuperación activa. Y después los no starters o los no convocados, jugadores que no han jugado, tendrán una sesión de compensación de 60 minutos. Entonces, a partir de aquí, ¿qué orientación de principios le damos? A este día, el match day +1, se suele trabajar a nivel eh, macro, a nivel de grandes errores que se han cometido en el partido anterior y demás, ¿no? Y a nivel de su principio, sobre todo para los juegos que están compensando, ya les vamos puliendo y les vamos corrigiendo para que estén preparados para las siguientes semanas, ¿bien? Pero sobre todo, aquí se suele corregir el postpartido, que ha habido a nivel general, la presión, las salidas de balón, etc. Luego la orientación condicional, pues los starters es una sesión regenerativa de recuperación y a los non-starters se buscan ritmos de alta intensidad y se buscan distancias totales. ¿Por qué? Porque existe una brecha entre los jugadores que juegan habitualmente más minutos y los que no. La brecha que hay no es el ritmo, en sí es el ritmo, pero sobre todo son los metros de alta intensidad que recorre. ¿Vale? Pasa lo mismo pasa lo mismo que en las pretemporadas. El jugador se va desadaptando cada vez más y el jugador que juega menos cada vez se va abriendo más una brecha de desadaptación. Entonces lo que tenemos que hacer es, con las sesiones de compensación, compensar esos metros que no ha corrido durante el partido
el jugador que no ha jugado para que poco a poco el titular no se le distancie tanto o el que no ha jugado se vaya acercando al jugador titular. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que trabajar en este tipo de sesiones, ¿vale? Y esto también vale para fútbol base. ¿Sí? Esa sesión de lunes, que quizás para los titulares, para los que han jugado más, sí podemos apartarlos con segundo entrenador, PF y demás, hacer esa sesión de recuperación y nosotros como primer entrenador coger a los que no han jugado y darles esos minutos y ese trabajo que no han tenido en el partido. Muchas veces te van a mandar a la mierda los jugadores. Porque encima que no he jugado, ahora tengo que compensar, ahora tengo que, el lunes me metes caña y demás. Sí, porque es que si no, cada vez la brecha va a ser mucho más grande con los titulares y cada vez la diferencia va a ser mayor. Entonces, se suele hacer también recalcar que esta sesión de compensación se suele hacer en el postpartido. Muchas veces vais a ver a jugadores que después de terminar el partido se quedan haciendo sprints, se quedan corriendo y demás, porque es precisamente para esto, para compensar eso que no han jugado, esos metros que no han corrido, y ahí es donde se hace esa sesión de compensación, ¿vale? Se puede hacer bien el lunes o el domingo o bien en el postpartido. Los equipos, sobre todo cuando juegan en casa, aprovechan para poner a esos jugadores que no han jugado hacer esos metros de compensación, ¿vale? Luego, a nivel de tareas, ¿qué tipo de tareas? Pues tareas para los titulares que les permitan recuperar, ¿vale? Y corrección, refuerzo del partido anterior, en tareas macro. Y para los no titulares, pues juegos reducidos medianos eh, a grandes distancias para compensar precisamente esos metros. Bien, después ya iríamos aquí según modelo de entrenamiento que tengáis, bien periodización táctica, bien microciclo estructurado, pues el día de descanso sería lunes, el día de descanso sería martes. Bueno, básicamente es lo mismo, es en base a lo que crea cada uno, ¿vale? Aquí ya iríamos con lo gordo de la sesión, ¿vale? La fase de adquisición, que es el MD-4 y el MD-3, incluso a veces aquí se meten aquí el MD-2, pero bueno, es por tener las fases más marcadas, ¿vale? En MD-4, sesión de tensión, sesión de fuerza. ¿Qué buscamos aquí? Su dinámica de tensión, se hace un trabajo fraccionado con un tiempo efectivo y total, tiempo total 60 minutos, suele entre que cambies de tarea, corriges, etc., pues normalmente el tiempo efectivo suele ser de 45 minutos 50, ¿vale? Si eres capaz de aprovecharlo bien. Pero de aquí que no baje, ¿vale? Si entrenáis una hora y tiempo efectivo es media hora, estamos perdiendo la mitad del entrenamiento, ¿vale? Entonces, yo os marcaría a todos los entrenadores que empecéis a cronometrar vuestros entrenamientos. Que digáis, bueno, tengo una hora, hora y cuarto, hora y media de sesión, pero con un reloj llevas el tiempo de las tareas y con otro reloj llevas el tiempo efectivo de lo que se trabaja, ¿vale? O tú, o el segundo entrenador y demás. Y controlar todo el tiempo que se está jugando es tiempo que corre. Tiempo que no se está jugando, que se está corrigiendo, que se está parando, que está recogiendo material, balones, etc. ¡Pam! Es tiempo que se para. ¿Vale? Y ahí ver qué tiempo efectivo tenéis, porque realmente ese es el tiempo que se trabaja. Entramos una hora y media, hora y cuarto ya, pero paras un montón a la hora de corregir. Balones se pierden, no tienes el material controlado. Los jugadores tardan entre que van de un sitio a otro. Las tareas las tienes, cada uno en una esquina. El jugador se tiene que desplazar, paran a beber agua, etc. Realmente el tiempo entrenado no es esa hora y media que tienes, ¿vale? Entonces, yo os aconsejo que empecéis a cronometrar el tiempo de trabajo para saber el tiempo efectivo que tenéis, ¿vale? Dinámica de tensión, tipo de principios, subprincipios y subprincipios a nivel micro, ¿vale? Y conceptos muy particulares, ¿sí? A nivel micro. Orientación condicional, las preparaciones al juego, aceleraciones y desaceleraciones, ¿bien? Como ya hablábamos en vídeos anteriores, con una alta carga fisiológica, ¿vale? Es decir, mucho impacto, mucho duelo, mucho cambio de dirección, mucha frenada, mucho acelerar. ¿Por qué? Pues que es el día de fuerza, es el día de tensión. Y aquí me vas a decir, ¿puedo hacer circuitos de fuerza? Lo que hablábamos en pretemporada. Lo que hay que hacer es entrenar de la forma más específica que requiera el juego, el fútbol. Si yo hago circuitos de fuerza general, circuitos de fuerza, si lo puedo conseguir mediante una tarea, mediante un juego reducido pequeño, ¿por qué voy a desvincular la parte condicional del juego? Si puedo tener dos en uno, ¿vale? Entonces, conseguimos estimular a nivel físico al jugador trabajando este tipo de tareas. ¿Por qué? Porque nos van a dar los esfuerzos que nos va a demandar el juego. Bien,
Ahora, luego veremos las tareas más en profundidad con las sesiones. Se hacen a 2 tareas, juego reducido pequeño y juego reducido mediano. Y lo mismo, trabajo auxiliar sería fuerza... ¿Y qué pone? Fuerza patrón, ¿vale? Patrón potencia, corrección de velocidad y coordinación, agilidad, ¿vale? Que no leo bien. Y después el DMD-3 sería el día de resistencia. Aquí que trabajamos el día de duración sería trabajo fraccionado y continuo, ¿vale? Primera tarea fraccionada, segunda tarea esfuerzos continuos. Cuando hablamos de fraccionado y continuo es para apuntar qué tipo de esfuerzos se dan, ¿vale? Esfuerzos fraccionados son esfuerzos o discontinuos, donde se frena, se para, hay duelo, hay choque, se va el balón fuera, ¿vale? Ese tipo de esfuerzos. Y esfuerzos continuos, o el tipo de trabajo continuo es donde el juego es más corrido, donde no hay tanto impacto, donde no hay tanto duelo, donde hay desplazamientos más largos, ¿vale? A nivel de esfuerzos. A nivel de balón también, pero sobre todo hablamos a nivel de esfuerzos. Se trabaja a nivel intersectorial y sectorial, principios y subprincipios, aquí ya más a nivel general. Y bueno, preparación al juego de ritmos de alta intensidad, distancias, se buscan distancias totales y distancias de más de 14 kilómetros por hora, ¿vale? Aquí se busca sobre todo a nivel de la orientación condicional y de los calentamientos y tal, meter algo muy similar al prepartido. Muy, muy similar. ¿Por qué? Porque los esfuerzos que vamos a hacer en el día de duración van a ser los más parecidos al día de partido. Trabajos de resistencia y tiempos altos, etc. Entonces, afinar. Básicamente podéis utilizar el mismo calentamiento que usáis en el prepartido y lo metéis en el día de duración, ¿vale? Con 2 tareas, una tarea, un juego reducido mediano y un partido, ¿vale? Un juego reducido grande, partido, etc. Incluso aquí podéis meter partido contra el filial, partido contra el B, partido contra quien queráis, ¿vale? Pero que haya esfuerzos lo más parecidos a la competición de día de resistencia, ¿vale? Y trabajo auxiliar, hit o long interval, fuerza patrón, potencia y corrección, ¿vale? Muy similar, pero ya metemos el trabajo de hit y de intervalos largos de carrera, ¿vale? Y luego el MD-2, que sería el día de velocidad, se hace un trabajo fraccionado con un tiempo efectivo. Bueno, los tiempos efectivos de los días de duración son más largos, ¿vale? Porque hablamos de eso, es que sea lo más parecido al partido. El partido son 90 minutos, más descuentos, que hoy en día con los descuentos se nos va al ciento y pico. Lo más parecido, yo aquí marco 75 porque es hora y cuarto normalmente lo que entrenamos, pero lo más parecido, una hora y media, 90 minutos, etc. Pero eso sí, con tiempos efectivos superiores a la hora. Y después, en el día de velocidad, los tiempos totales sería ni el día de fuerza ni el día de velocidad, o sea, el de resistencia estaría en la mitad. Y con tiempos efectivos de 51 sobre 65, es decir, que los tiempos efectivos lleguen mínimo al 85% del tiempo total, ¿vale? Y se trabaja en intersectorial y sectorial, ¿vale? Con subprincipios y sus subprincipios aquí se trabaja, es una mezcla, el día de velocidad es una mezcla entre el día de tensión y el día de duración. Esfuerzos largos de máxima velocidad, pero también esfuerzos de máxima intensidad como pedimos en el día de fuerza. Preparación al juego, densidad de sprint, picos altos de velocidad, aceleraciones y desaceleraciones. Lo que hablamos, es una mezcla entre los dos. Y con estas tareas, que son tareas de velocidad, y partidos pequeños, partidos cortos, y secuencias de juego de unos contra unos, 2 contra 2, con altas dimensiones, para que haya mucha cantidad de sprints y haya sprints de máxima velocidad, en distancias largas. Estos unos contra unos a espacio muy pequeño no nos da ese duelo, pero ya es más parecido al juego reducido, es 1 contra 1 en espacios reducidos. Aquí los hacemos a espacios largos, ¿para qué? Para que ese 1 contra 1 sea de máxima velocidad, haya mucha distancia recorrida. Y luego, pues bueno, velocidad patrón, RST o MST, ¿vale? Y el MD-1, que sería el día prepartido, que en el alto rendimiento lo podemos dividir en dos, porque tenemos más días o tenemos más disponibilidad de campo. En el fútbol base esto se suele mezclar, ¿vale? Tenemos 3 días entrenamos 3 días a la semana, pues el día de tensión, día de duración y día de velocidad justo con el de activación. Sobre todo en niños pequeños, se juega sábados por la mañana, entrenamos viernes por la tarde, el tiempo que hay para recuperar el jugador
es prácticamente nulo, o no es el suficiente. Entonces se mezcla la fase de activación con la velocidad, ¿vale? Aquí es lo que menos, y aquí sí que es el tiempo efectivo puede bajar porque no queremos fatigar al jugador. Lo que queremos es que llegue activado, no sobreactivado al partido, ¿vale? Y se trabaja a nivel general. Aquí ya se hablaría del rival, se hablaría de lo que nos vamos a encontrar, se hablaría del balón parado, etc. Preparaciones al juego y una sesión regenerativa, sobre todo para esos jugadores que vienen ya cargados de la semana, han jugado ya varios minutos y tal. Se les prepara, se les acondiciona para que puedan llegar y estén activados, y sobre todo que no estén con molestias ni sobrecargados para el partido, ¿vale? Con tareas muy sencillas, unos rondos, unas finalizaciones y balón parado. Y se hablaría sobre el rival, se hablaría sobre estrategia operativa y lo que nos vamos a encontrar el fin de semana, ¿vale? Y ya está. Y a partir de aquí, ya vamos cada sesión, ¿vale? A ver si me abre esto. Bien. Y hablaríamos de cada sesión a nivel individual. En el MD+1 habíamos dicho que es el día de compensación. Aquí lo tenemos dividido en dos, en el de compensación y en el de recuperación. Entonces marcaríamos. Esta sería una ficha de sesión. Si queréis, puedo hacer un vídeo de cómo hacer una ficha de sesión. Sobre todo qué datos tenemos que tener en esa ficha y qué datos tenemos que controlar. Entonces, hablamos del equipo, fecha, hora, lugar, sesión, para tener un registro de las sesiones que llevamos al año, qué tipo de dinámica le metemos, en qué periodo estamos, en qué ciclo estamos, qué microciclo es, qué tipo de microciclo es. Y aquí ya hablaríamos del calentamiento, la preparación, tarea 1 y tarea 2 en esta columna. Y aquí hablaríamos de los jugadores, tendríamos un registro de qué jugadores, de la asistencia a los jugadores, de cómo están. Y luego aquí ya controlaríamos el PSE de cada tarea. El PSE, que es la escala subjetiva del esfuerzo, en donde el jugador nos valoraría cuánto de intenso, cuánto de esfuerzo le ha supuesto para él el calentamiento, la tarea 1 y la tarea 2. ¿Y esto para qué lo tendríamos? Para registrar después el control de la carga, que también hablaremos al final. Entonces, hablaríamos de la primera tarea. También puedo hacer un vídeo hablando de hacer una ficha de tarea, de qué datos tiene que venir dentro de la ficha de la tarea. Tarea 1, ¿qué tipo de tarea es? ¿Qué estructura va a tener? Dimensiones de la tarea, espacio de interacción individual, que estos son los metros que va a tener cada jugador cuadrados, metros cuadrados que va a tener cada jugador para correr y para jugar. ¿Qué correcciones vamos a dar? Aquí hablaríamos de en qué aspectos vamos a incidir de la tarea para que el jugador, o que nos vamos a fijar, tanto nosotros como cuerpo técnico, y nos vamos a dividir qué correcciones vamos a dar, en qué nos vamos a estar fijando, orientación polarizada, duración, el tiempo y la disimetría, si hay comodines, si no los hay, etc., ¿vale? Y luego una descripción con el dibujito. El dibujito siempre es clave tenerlo, porque te ayuda muchísimo, tanto para ti como para tu cuerpo técnico, de saber, ya viendo el dibujo ya sé qué tarea es, ¿vale? Y luego también a la hora de mostrárselo al jugador es mucho más sencillo. Tarea 1 y lo mismo con la tarea 2. Hablaríamos de la tarea, se las pondríamos al jugador y después entrenar, ¿vale? Tareas, compensación, ya vemos. Estructura de 8 para 8, tarea grande, a muchos metros, y luego tarea pequeña, pero con mucho espacio de interacción individual, ¿vale? O sea, perdón, con poco espacio para que haya duelos, para que haya esfuerzos, ¿vale? Porque esos metros que no ha compensado el jugador los va a compensar aquí, pero esos esfuerzos de alta intensidad los tiene que compensar aquí, ¿vale? Y después la tarea de recuperación eh, para los titulares, pues hablaríamos de la escala subjetiva que nos pone cada jugador, preparación del pilar y preparación del movimiento, como hablamos en el vídeo del calentamiento. Y bueno, pues haríamos unos rondos, 8 para 2, sencillos, para que el jugador 20 minutos, 20 minutos de rondo, 25 entre tiempos muertos y tal, para que el jugador, pues bueno, pues entrene una recuperación activa, pero sin cansarse, ¿vale? En exceso. Y luego secuencias de juego, que aquí hablaríamos de aspectos que a nivel general, que nos ha pasado en el partido anterior, qué cosas tenemos que corregir, problemas que hemos tenido, etc. Ya veis, con mucho espacio de interacción individual. ¿Por qué? Para evitar que haya impactos, para evitar que haya duelos, para evitar que haya aceleraciones, desaceleraciones, cambios de dirección, porque venimos de jugar, venimos de mucho esfuerzo. Entonces necesitamos que el jugador
tenga un ritmo ahora continuo, que no cambie porque eso es lo que más lesiona al jugador. Bien, después nos iríamos al MD-4, que sería la sesión de tensión, que aquí ya meteríamos a todos los jugadores. Lo mismo, misma ficha, preparación del pilar y preparación al movimiento en el plano transversal y velocidad lineal. Vais a ver que cada sesión tiene un calentamiento totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el calentamiento tiene que ir adecuado a las tareas que vamos a realizar y a los esfuerzos que vamos a hacer en la sesión. No ponemos calentamiento y ya está. No. Hacemos la preparación del pilar, que es fundamental, pero después la preparación al movimiento, que es, pues, en las sesiones anteriores, la preparación al movimiento es como un partido, ¿vale? Pero aquí es preparación al movimiento en estos planos, más específico, más concreto. ¿Qué tipo de tareas? Pues como es día de tensión, perdón, aquí día de tensión, hablaríamos de juego reducido pequeño, de 1 contra 1 más 2, ¿sí? 1 contra 1 más 2 comodines, en estas dimensiones con un espacio de interacción individual de 90 metros, es decir, poquitos metros para que el jugador recorra. Y después pasaremos a un juego reducido mediano en distancias pequeñas, ¿vale? Un 4 contra 4 más 2, con un espacio intelectual menor que antes, también para que haya mucho duelo, muchas aceleraciones y demás, ¿vale? Como lo que nos pide la sesión de tensión de fuerza. Y después, perdón, pasaríamos al MD-3, que es el día de tensión, o sea, el día de duración, lo mismo. Valoraríamos la escala subjetiva del esfuerzo de los jugadores, habría un control de si hay lesiones y no las hay, sobrecargas, etc. La preparación al juego, los calentamientos, la preparación del pilar siempre es fundamental. Y después, preparación al movimiento en el plano transversal y sagital y velocidad multidireccional. Es diferente, ¿por qué? Porque esta sí que nos va a llevar a esfuerzos continuos, pero también a esfuerzos discontinuos, ¿vale? Porque como habíamos hablado en el primer punto, va a haber esfuerzos fraccionados y esfuerzos continuos. Con una primera tarea, un juego reducido mediano, un 6 contra 6 más 3, juego de posición, en estas dimensiones y con un espacio de interacción individual de 133 metros. Es un juego reducido mediano con entre 100 y 200 metros. Bien, y luego aquí hablaríamos de los conceptos que hay que trabajar, correcciones que hay que hacer, pues a la hora de progresar, cuándo ampliar intervalo, cuándo es dentro, cuándo fuera, los test de dentro, cómo aparecer como terceros hombres para encontrar dentro, fuera y liberar cuándo es progresar por dentro, cuándo es progresar por fuera. A nivel defensivo hablaríamos de cómo hacen este trabajo de acosos y coberturas, la línea de 3, cómo se relacionan las dos líneas, la distancia que tiene que haber entre líneas, distancia entre jugadores, bueno, pues mil cosas que tendremos que corregir, pero no nosotros todo. Para eso hay un cuerpo técnico. Nosotros podemos incidir en un miembro del cuerpo técnico trabajar sobre estos de fuera cuando tienen balón, otro sobre los tres de dentro, cómo se relacionan entre sí, y otro trabajar sobre el equipo que defiende. Incluso un cuarto puede hablar del momento de transición, cómo transitan los dos equipos, ¿vale? Entonces, cuantos más ojos vean y más cabezas piensen, pues más podremos enriquecer la tarea y a los jugadores, ¿vale? Y las correcciones van a estar mejor si más personas ven y pueden corregir, ¿vale? Y la segunda tarea, pues un partido, un juego reducido grande de 9 contra 9 más 2 porteros, ¿vale? Aquí esta se jugaría de área a área, ¿vale? 265 metros de espacio de interacción individual, que en fútbol 11, en el 11 contra 11, en el partido normal, bueno, 10 contra 10 en campo, el jugador tiene 300 metros cuadrados de espacio de interacción individual, ¿vale? En un partido. Entonces aquí buscar lo más parecido posible, ¿vale? Y después ya hablaríamos del MD-1, el último día, que sería el día de velocidad y el día de activación, ¿vale? El día de velocidad, lo mismo, tendríamos el registro de jugadores, la preparación del pilar y la preparación al movimiento. Perdón, el MD-2, perdón, es el que no. Y ahora nos quedaría el MD-2, que es el día de velocidad, ¿vale? Que lo mismo, hablaríamos del registro de jugadores, de la preparación al juego y las dos tareas. La preparación del pilar siempre fundamental y la preparación al movimiento en el plano frontal y velocidad lineal. Cada calentamiento es diferente y va acorde a lo que nos va a exigir la tarea, a los esfuerzos. Tarea 1, secuencias de juego de unos contra unos y 2 contra 2, ¿vale? Con unas dimensiones de 20 por 40, son bastante grandes
para situaciones de duelo y de 2 para 2, con espacios de interacción individual de 200 metros, ¿vale? Por jugador. Son muchos metros que tiene que correr. ¿Por qué? Porque buscamos el sprint, buscamos velocidades máximas. Y después, en la segunda tarea, un 5 contra 5 más 3, un partido reducido, ¿vale? Con un espacio de interacción de 133 metros, entre 100 y 200, un juego reducido mediano normal, con estas dimensiones, polarizada y con estas duraciones. Las duraciones, como hablábamos en otro vídeo, era un minuto por cada jugador en el equipo, ¿vale? Entonces, es decir, si hay un 4 contra 4, un 5 contra 5, perdón, es 5 contra 5, o sea, 5 minutos, ¿vale? Series de 5 minutos, ¿vale? Más un minuto que metemos por los comodines. Sin más, muy sencillo, ¿vale? A la hora de, de medir el tiempo que vamos a trabajar cada tarea, ¿vale? Y luego ya simplemente nos quedaría el MD-1, que sería el día de activación. Haríamos la preparación del pilar sencilla y perder el movimiento muy sencilla. Y bueno, con unos rondos, un 5 para 2 normal. Y aquí ya hablaríamos de acciones a balón parado, etc. Vale, este día pues es el día de prepartido, donde se habla de rival, donde se habla sobre todo de acciones a balón parado y donde ya se prepara al jugador no fatigarle, sino que vaya activado para el partido, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí nos quedaría el vídeo de hoy. Hasta aquí hablaríamos de cómo preparar una sesión una semana de entrenamiento, cómo sería el plan del microciclo a nivel general y cómo hablaríamos de cada sesión a nivel individual. En los siguientes vídeos estoy preparando aún la guía del juego de posición, que me va a llevar un tiempo. Y bueno, el siguiente vídeo seguramente hable de cómo debe ser una sesión de entrenamiento a nivel eh, más detallado. Y luego incluso podemos preparar cómo debe ser una tarea. Cómo es la tarea, qué cosas tiene que tener la tarea, etc. Bueno, si queréis me lo podéis ir diciendo en los comentarios. Y yo encantado con que sigamos creciendo y sigamos aportando valor, ¿vale? Así que nada, un saludo para todos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.